En el vídeo de hoy hablamos con el que es quizás uno de los mayores cetreros de España. Es un naturalista veterano, reconocido por hazañas como haber participado en el descubrimiento del lobo africano, por haber sido director del Parque Natural de Aracena y también por su faceta de cetrero. Es doctor en geografía, es una persona con amplios conocimientos en historia, y vamos a hablar de la cetrería desde una perspectiva interna, ¿no? De la propia práctica de la cetrería, pero también vamos a hablar de su historia, vamos a hablar de este arte milenario que estuvo cerca de desaparecer en España y que ahora vuelve a arraigar, a tener muchos seguidores, muchos practicantes. Así que allá vamos, hablamos con Rafael Hernández Mancha. En el año 2014 se publicó un artículo que yo leí en el periódico El País, en el cual se hablaba de que un investigador español había descrito el lobo africano y que años después unas expediciones llevadas a cabo por franceses e ingleses habían confirmado que efectivamente estos cánidos que habían en el Magreb no eran chacales, sino que eran lobos, que se trataba de una especie de lobo que había permanecido totalmente inadvertida, no por los nativos, esto ahora me lo comentarás, pero sí para la comunidad científica occidental durante siglos, ¿no? Y esta persona, poco tiempo después, estaba dando unas charlas en un congreso del lobo ibérico que se llama Enlobados, al que yo asistí y tuve la ocasión de poder entrevistarla. Es Rafael Hernández Mancha, una persona que no pasa inadvertida y que, bueno, tiene una biografía bastante interesante de que exploremos en el canal y también para hablar de estos temas. Por cierto, tengo que decir que seguramente la entrevista que le hice en aquellos años es de las primeras que hay en el canal, no porque sea ni de esa fecha ni de las primeras, sino porque justamente cuando abrí el nuevo canal publiqué esa entrevista y debe de estar de las primeras, así que la vincularé. ¿Qué pasó estos años, Rafael, con el ¿por qué te pusiste en el centro de la agenda mediática en ese momento? ¿Te refieres al descubrimiento del lobo africano? Efectivamente. Bueno, yo estuve trabajando en el año 2006, luego fui durante el año 2008 a hacer mi tesis doctoral a la región entre Mauritania y el Sáhara Occidental, concretamente el norte de Mauritania y sobre todo la franja del Sáhara Occidental que no está ocupada por Marruecos, es decir, que administra el Polisario. Y bueno, cuando estuve allí trabajando en 2006 en Tasiast, en Mauritania, había un beduino, amigo mío, se llama Abdelahi El Amlir, que nos decía que había chacales que iban a comer basura y que iban a los desperdicios, que iban a la costa a comerse los peces que el mar arrastraba, y había otra especie que cazaba camellos. Y yo le decía, ¿cómo va a haber un lobo que cace camellos aquí en el desierto? En África no hay lobos, ¿no? Ese fue la primera cosa que yo le dije, rebatiendo sus afirmaciones. Decía, sí, hay lobos porque me matan los camellos, ¿no? Entonces yo decía, no puede haber lobos que maten camellos. Sí, me decía, 5 lobos matan un camello, ¿no? Adulto. Entonces me llamó la atención eso y dije, bueno, pues enséñamelos, porque siempre que yo le decía, enséñame esto, enséñame lo otro, enséñame un nido de alimoche, y me llevaba un nido de alimoche, ¿no? Lo cual me sorprendía. Un nido de águila real, me llevaba un nido de águila real, por cierto, por debajo del paralelo del trópico de Cáncer, ¿no? Entonces me llevó a buscar los lobos y efectivamente encontramos debajo de una acacia, encontramos una manada de lobos y pudimos fotografiarlos. Él a toda costa los quería matar, pero yo ahí casi que luchando con el volante del coche para que no los atropellara ni les disparara, porque él evidentemente los quería matar, porque él decía que le mataban los camellos y le mataban las cabras, ¿no? Y bueno, yo no salía de mi asombro al ver que aquello eran lobos, efectivamente, y que no eran chacales, ¿no? Entonces, cuando presenté mi tesis doctoral, pues dije, bueno, es que yo he visto lobos en África, ¿no? He visto lobos en la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, ¿no?
Y al principio todo el mundo se asombraba, todo el mundo me decía que estaba loco, que eso era... Pero realmente los beduinos incluso tienen dos palabras, ¿no?, para distinguir lobo y chacal. Tienen la palabra benagua para chacal y la palabra dib para lobo, ¿no? Entonces ellos siempre han distinguido entre lobo y chacal. ¿Qué ocurre? Pues que allí estuvo el profesor José Antonio Valverde, y José Antonio Valverde dijo que allí había chacales y que él había visto chacales, pero nunca nombró lobos. Pero yo siempre he pensado que es que Valverde estuvo sobre todo en la zona costera, en la franja costera del Sáhara Occidental, que no se adentró a esa parte oriental de la que yo estoy hablando, que es la frontera entre el Sáhara Occidental y Mauritania, y tampoco se adentró más en el desierto, ¿no? Y que si no lo nombraba Valverde es que no existía, ¿no? Pero la realidad es que están ahí, ¿no? Y nada, y lo presenté en mi tesis doctoral, de lo cual se hizo eco en su día El País, en un artículo que se llama Redescubriendo el lobo africano, y cuando lo sacó, pues hubo gente que se interesó diciendo, ¿cómo puede ser esto, no? Sí, ¿cómo puede ser que los científicos europeos no atendiesen a la diferenciación que estaban haciendo los nativos, ¿verdad? Y que durante tanto tiempo de colonización y exploración del territorio aquella especie pasase totalmente inadvertida? Hombre, hemos de decir que por pura adaptación climática, etcétera, el lobo africano es muy pequeño, tiene un aspecto muy parecido al del chacal, por pura convergencia evolutiva, pero a nivel etológico es muy distinta, ¿no? Se asocia a manadas, etcétera, ¿no? Los hábitos alimentarios, por lo tanto, cambian porque pueden acceder a un rango de presas mucho más grande. Y ojo, que las propias memorias de José Antonio Valverde, que hablas de las expediciones en el Sáhara, uno se queda fascinado de toda la biodiversidad que hay en el desierto del Sáhara, que te puedes pensar que es un ecosistema pobre en biodiversidad, pero estamos hablando de hienas, gacelas de diferentes especies. Tengo entendido que también había guepardos hasta hace no tanto tiempo por allí, ¿no? Quizá todavía los hay. Quiero decir que... Bueno, en cuanto a felinos está el gato de las arenas, que yo lo he visto, está el guepardo y incluso el caracal en algunas zonas, ¿no? O sea que en cuanto a felinos hay varias especies de felinos. No nos debe de extrañar que hubiera varias especies de cánidos. En cuanto a zorros hay 4 especies de zorros. O sea que tampoco está el feneco, está el zorro de las arenas, está el zorro rojo, está el zorro de Ruppel. O sea que hay 4 especies de zorros, que además los ves claramente que son distintos. No nos debe de extrañar que haya 2 especies de cánidos superiores, ¿no? Que haya chacales y haya lobos. Y con respecto a lo que has dicho, el lobo del desierto, el que yo he visto, creo que no era mucho menor que un lobo ibérico, ¿eh? O sea que sí que tienen un tamaño bastante respetable, ¿eh? Y los machos adultos, y creo que has visto alguna fotografía mía, yo creo que son bastante grandes, ¿eh? He visto las fotografías que están en carrera, ¿no? Esas fotografías que hay en carrera que... Claro, los perseguimos y le hicimos fotos en carrera. Sí, es impresionante. Esta es una de las facetas tuyas que posiblemente más se hayan visibilizado y que hicieron eco, te llevaron a Emblobados. Ahí te conocí yo, ahí diste una charla, yo creo que precisamente sobre este tema. Sí. Pero a mí me gustaría que hiciéramos un repaso más amplio de tu vida como naturalista, como halconero, como conservacionista. Algunos de los temas serán más controvertidos, otros menos, como con cualquier personaje, ¿no? que se precie, como con cualquier persona, vaya. Y yo quería hablar, tú eres geógrafo, das clases en un instituto de... Es aquí en Aracena, ¿verdad? Sí, doy clases en Aracena. En Aracena. Pero has desempeñado diversos cargos de responsabilidad aquí. En el Parque Natural de Aracena has sido director. Director conservador del Parque Natural del año 2000 al 2006, hasta que me fui a Mauritania, donde fui director administrativo en la mina de Tasiast. Fundé una ciudad, soy geógrafo, soy doctor en geografía, y bueno, hicimos esa ciudad en Tasiast y pusimos en marcha una mina de oro en el desierto. Y era cuando aprovechaba pues los fines de semana, vacaciones y tal, para adentrarme en el desierto, explorar el desierto, aunque luego ya digo que volví en 2008 para hacer mi tesis doctoral, para investigar sobre el terreno y hacer mi tesis doctoral, que se llama Reconocimiento territorial y biofísico del área transfronteriza entre el Sáhara Occidental y Mauritania.
Entonces, una labor de conservación en el Parque Nacional de Aracena, una también labor de investigación a través de tu formación como geógrafo, en este caso en la zona del Magreb. Y yo imagino que también, debido a ese interés y ese contacto directo con el Magreb, un interés muy grande por la cetrería y por las aves de presa, ¿no? Que son diríamos que son tus animales predilectos, ¿no? Bueno, ¿Cuándo nace esa faceta más cetrera, más...? Bueno, pues he de decir que mi pasión por la cetrería nace en mi tierra natal, en Extremadura. Yo soy extremeño, nací y me crié en Guareña, en Badajoz, y cuando niño mi padre era cazador de escopeta. Antes te comentaba que cuando yo era niño había una cantidad de animales en el campo bestial, y por tanto en una jornada de caza era bastante común abatir bastantes presas, lo cual servía para el alimento de la familia. Y mi padre, como aficionado a la caza, pues cazaba tórtolas en verano. Para mí era una belleza extraordinaria ver las tórtolas volando entre las encinas a esas velocidades, a 110, 120 kilómetros por hora. Para mí era un animal maravilloso. De hecho, siendo niño, con 8 años, 10 años, iba a acompañar a mi padre a cazar tórtolas con la esperanza de coger alguna tórtola alicortada y tenerla en casa. Tuve varias y por cierto mi padre me decía suéltala que se vaya en la migración, y me acuerdo en un caso que me gustaba tanto mi tórtola que la tuve en invierno, y una noche de frío invierno pues yo creo que murió congelada, ¿no? Entonces comprendí que se fueran, ¿no? En invierno en la migración. Bueno, pues como te contaba, me enrollo mucho. Estaba en un día pescando en el Guadiana, viendo las tórtolas que entraban al bosque galería que hay en el Guadiana, y de repente un día vi como un halcón capturaba delante mía una paloma, o una tórtola, ¿no? Tórtola, por supuesto, europea, lo cual si la tórtola para mí era un animal maravilloso, ese halcón que había capturado la tórtola, pues era un ave suprema, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre quise tener un halcón. Ya de niño, con 12 años, quería tener un cernícalo, y en cuanto pude fui a Alemania con mi primer sueldo y me compré un halcón peregrino en el criadero de Jürgen Paulik, en Dingolfing, cerca de Múnich. Y a partir de ahí pues siempre he tenido halcones, rapaces, y siempre he practicado la cetrería. Estoy hablando de hace 35 o 40 años. Los halconeros y toda esa cultura que había en torno a la cetrería ha promovido el mantenimiento de estas especies hasta el presente, su conocimiento. En muchos casos, como se vinculó, porque era una práctica muy asentada de las aristocracias, y se vinculó a esa nobleza, ¿no? También ha constituido una simbología, ¿no? En forma de emblemas, de banderas de los países, etcétera. Es decir, que ha sido una práctica que ha enraizado a las aves rapaces en nuestra cultura de una manera muy, muy clara, y que nos ha ayudado a enaltecerlas o comprenderlas. También durante el franquismo, con las juntas de extinción de animales dañinos, la estrategia que utiliza Félix Rodríguez de la Fuente para frenar los pies un poco a esa aberración que fue, ¿no? Ponerse a exterminar todos los animales, como hizo el franquismo, fue decir, oye, estas son unas especies que están en nuestra cultura, que están en nuestra raigambre histórica, que no podemos exterminar. Evidentemente Félix querría proteger cualquier especie, ¿no? Pero ya sabemos que cuando no hay democracia y ni mecanismos para debatir, pues tienes que hacer uso de la retórica y de este tipo de razones. Y al final, el último encaje ha sido también el uso en aeropuertos de la cetrería, porque ayuda a prevenir muchos accidentes por estos famosos choques con las aves, ¿no? Los bird strikes, creo que se llaman. Sí. Es decir, que la cetrería ha tenido una evolución histórica en cada momento, y ha logrado, aunque parecía que iba a desaparecer en última instancia, llegar hasta el presente, ¿verdad? Sí, bueno, la cetrería se utiliza hoy día
en casi todos los aeropuertos del mundo donde hay algún problema con las aves, claro, porque permite, digamos, dispersar o expulsar las aves que puedan ocasionar un accidente, como has dicho, con los reactores de los aviones, ¿no? Y bueno, no solo por el alto coste que supone reparar un avión que se ha chocado con un ave, con un pato, por ejemplo, o con una gaviota, sino porque puede provocar un accidente, como de hecho ha sucedido en alguna ocasión, ha provocado un accidente que ha supuesto pues la vida de muchas personas, ¿no? Pero hoy día también se está utilizando la cetrería para proteger cultivos, por ejemplo, ¿no? Tengo un amigo uruguayo que trabaja con aves de cetrería para proteger cultivos de cerezos, por ejemplo, ¿no? Y aquí en España también para controlar o limitar las palomas o las gaviotas o las cotorras en ciudades, ¿no? Entonces la cetrería se está utilizando ese mecanismo que en su día también fue cosa de Félix Rodríguez de la Fuente. El utilizar los halcones en los aeropuertos para prevenir los accidentes, pues esa protección se ha hecho extensiva, pues ya digo, a cultivos, a temas, por ejemplo, de acuicultura, para evitar que los cormoranes o tal se coman los peces, etcétera. O sea que la cetrería se está utilizando en otras muchas facetas que antes no se usaba. Por no hablar también de las recreaciones históricas, que también mi amigo Jean-Louis puso en marcha en el parque de Puy du Fou en Francia y aquí en Toledo, ¿no? Entonces casi todos los espectáculos medievales, en teatros, teatralizaciones medievales, etcétera, pues se utilizan aves de cetrería. Entonces, ¿no? Esto es algo que conviene destacar, ¿no? Porque el problema de ciertas prácticas que a veces demonizamos es que deberíamos, antes de abogar por una extinción total de ellas, considerar las alternativas posibles. En este caso, por ejemplo, la cetrería es una práctica que sirve para ahuyentar las aves en los aeropuertos y prevenir accidentes, pero sobre todo sirve para hacerlo de una forma en la cual no tengamos que hacer uso de armas de fuego. La cetrería es una relación simbiótica con las aves de presa que nos permite llegar a formas de explotación que son más ecológicas y sostenibles, claro, que otras alternativas, porque evidentemente, claro, uno podrá decir, no, pues nada, que desaparezca la cetrería de los aeropuertos, ¿vale? ¿Cuál es la alternativa? Armas de fuego. ¿Qué es mejor, armas de fuego o la cetrería? En caso de que no sean armas de fuego, ¿qué alternativas hay, ¿no? Habrá que pensar en este tipo de cosas, ¿no? La cetrería incluso permite que se expulse a ciertas especies que puedan ser peligrosas o molestas o que causen un daño económico sin ni siquiera capturarlas, sin ni siquiera cazarlas, ¿no? Claro. Porque solo la silueta del halcón hace que la especie presa huya. Entonces, ni siquiera es necesario que el halcón capture una gaviota o que capture un pato en un aeropuerto, porque su silueta hace que se vaya, y en el momento que va a despegar el avión o va a aterrizar, el halconero lo llama y acude y se quita el peligro, ¿no? En ese sentido es, por supuesto, lo más ecológico, pero también en cuanto a modalidad de caza, es la caza más ecológica. ¿Por qué? Pues porque hay una selección natural. Cuando estás cazando perdices o estás cazando patos o estás cazando liebres con una rapaz, resulta que el mejor individuo, el individuo mejor preparado, el más fuerte, huye y es capaz de esquivar el ataque de la rapaz, que nunca es efectiva al 100%. La escopeta sí lo puede ser, o otro tipo, claro, de arma. La escopeta no selecciona por las habilidades de la presa, sino por las habilidades del cazador. Mientras que la cetrería es un duelo entre dos animales que existen en el medio. ¿De forma natural? De forma natural, exactamente. Claro. Entonces, del mismo modo que mi águila puede intentar capturar una liebre y la liebre, si es habilidosa, se escapa, lo mismo sucede en la naturaleza. Yo lo he presenciado, como un águila de la naturaleza ha querido capturar una liebre y se la ha ido, ¿no? Ya. Entonces, es natural. Pero es cierto, Rafa, y yo creo que en este sentido yo estoy totalmente de acuerdo con los opositores de la cetrería, que puede haber muchos abusos. Es decir, que hay mucha gente, y no sabré decir cuál es el porcentaje, pero habrá muchos cetreros que no se preocupen lo suficiente por los animales que tienen.
y en muchas ocasiones desatienden a los animales totalmente, ¿no? En ese sentido, es cierto que la cetrería puede ser muy controvertida, ¿no? Porque tú estás haciendo un manejo con un animal que requiere de una serie de atenciones que están un poco al libre arbitrio del poseedor, ¿no? De que se den, ¿no? Bueno, en ese sentido yo creo que para que cualquier rapaz capture y cace algo en la naturaleza tiene que estar en condiciones óptimas. Tiene que estar entrenada, ¿no? Tiene que estar entrenada, tiene que volar a diario o casi a diario, tiene que estar musculada y tiene que estar en unas condiciones óptimas. Ahora bien, un halcón o un azor o una ave rapaz no es una bicicleta que la guardas en el garaje, sino que tienes que tener una atención diaria sobre ella. Normalmente los cetreros son apasionados de sus aves y creo que la inmensa mayoría las tienen en las condiciones óptimas y bueno, como tú has podido comprobar hoy, pues hacen grandes esfuerzos personales por tener sus rapaces en las mejores condiciones de salud, de bienestar, etcétera. Entonces, son aves criadas en cautividad, no lo olvidemos, que son aves criadas en cautividad, que no son detraídas de la naturaleza, no han sido capturadas en la naturaleza, son aves criadas en cautividad y lo mismo podríamos decir del propietario de un perro o de un caballo o de cualquier otra de cualquier otro ser vivo, ¿no? Todos los caballos están pastando libremente en el campo, a lo mejor los que tienen los caballos en las cuadras, pues podríamos decir, no, es que el caballo en la cuadra es infeliz, pero bueno, cada uno tiene los animales en las condiciones que es posible y que tiene dentro de sus posibilidades, pero yo creo que la mayoría de los cetreros tienen sus rapaces en unas condiciones, si no óptimas, por lo menos lo mejor posible, ¿no? Yo creo que sí. La cetrería es una actividad que tiene grandes defensores y entusiastas, pero que por otro lado también genera un cierto rechazo por gran parte o por una parte muy significativa del conservacionismo actual, muy a pesar de que el principal impulsor del conservacionismo español o el padre, diríamos, del ecologismo español es Félix Rodríguez de la Fuente, que era un cetrero ampliamente reconocido, ¿no? Y que de hecho impulsa el renacimiento de esa práctica en España. A mí me gustaría que hablásemos sobre la historia de la cetrería, porque sé que tú eres una persona que ha leído muchos de los textos fundamentales. Hace poco hablábamos de que has traducido unos tratados, ¿verdad?, de cetrería antiquísimos en árabe, ¿no? Al español, o has participado en la traducción de estos textos. Y a mí me gustaría hablar contigo de esto, ¿no?, de la historia de la cetrería y cómo la cetrería ha sido una herramienta clave en la conservación de estas especies. Bueno, no sé ni por dónde empezar. En cuanto a la historia de la cetrería, he participado, por ejemplo, en la declaración de la cetrería bien de interés cultural en la Comunidad de Andalucía. También he participado en la documentación histórica de la declaración de la cetrería como bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid. Y sí, efectivamente he traducido junto con un amigo, Abdelkader Arcasi, un manuscrito, un tratado de cetrería medieval de la Biblioteca del Escorial, que se llama Kitab Janjara Ulum Fil al-Bayazira, que es un libro que se llama el libro que reúne las ciencias de la cetrería, ¿no? Que es un libro del siglo XII, escrito en el año 1187, ¿no? Entonces, la cetrería forma parte del patrimonio cultural de todos los españoles. Aparece citada en San Isidoro de Sevilla en el siglo V, aparece en distintos documentos medievales. En época de Al-Ándalus, bueno, primero, antes que nada, hay documentación del rey Rodrigo, el rey visigodo don Rodrigo, que dice que le traigan cada año 2 halcones del norte de África para practicar la cetrería, lo cual demuestra que ya los visigodos practicaban la cetrería. En época de Al-Ándalus existe
dentro del rango, al nivel de los ministros, de los visires, hay un cargo que se llama Sahib al-Bayazira, que es el halconero mayor, y que no es solamente responsable de la cetrería, sino que es responsable de los bosques, de la naturaleza, sí, sí, de los bosques comunales, etcétera, etcétera. Y que sería algo así como el ministro de Medio Ambiente actual en la Edad Media, es el Sahib al-Bayazira, y que la práctica de la cetrería era tan común como que hay 14 pueblos y ciudades de España que tienen un barrio que se llama el barrio del Albaicín, que el Albaicín en árabe es el plural de Albez, que es el Albaizí es el halconero, Albez es el halcón, y Albaicín son los halconeros, o sea, es el barrio de los halconeros. Existen las arquetas de Almugira, la arqueta del Leire, etcétera, donde aparecen representados halcones, hay distintas rapaces practicando la cetrería, y por supuesto toda la Edad Media cristiana, la primera obra de literatura de la literatura española, que es el poema de Mio Cid, comienza recordando que el Cid es expulsado y se encuentra las puertas fechadas y alcándaras vacías sin halcones ni azores mudados. O sea que el primer texto de la literatura española habla de la cetrería. Por tanto, la cetrería forma parte de nuestro patrimonio cultural. Usamos, sin ser conscientes, muchas palabras y expresiones que hacen referencia a la cetrería. Este está acobardado, está azorado, esa es una ramera, porque los gavilanes o azores pollos van de rama en rama, etcétera, etcétera. Hay un montón de expresiones, incluso en nuestro lenguaje común, que proceden de la cetrería, ¿no? Entonces, o por ejemplo, cuando ponemos la caperuza a una rapaz, ojos que no ven, corazón que no sienten, esa es una expresión cetrera que está en los libros medievales, y por tanto forma parte de nuestro patrimonio cultural. En la actualidad la cetrería prácticamente en todo el mundo y por supuesto en España, todas las aves de cetrería son criadas en cautividad y ha contribuido a la conservación en el desarrollo de las técnicas de cría en cautividad. Existen dos técnicas de cría en cautividad, que son por cópula natural, que es lo que hoy habéis visto en mi casa, o por inseminación artificial, cuando se insemina con individuos troquelados, individuos improntados en la especie humana, etcétera. Todo eso se ha desarrollado a partir de la cetrería y ha servido no solo para conservar las rapaces que se utilizan en cetrería, sino el halcón de las Mauricio, el cóndor de California, los halcones peregrinos en Europa, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Una cosa que hay que decir a este respecto es que durante milenios los cetreros han escrito textos para el conocimiento de las aves de presa en este caso, con un nivel de descripción etológico, ecológico, en fin, prácticamente todo lo que conocíamos de las aves rapaces hasta la ciencia ya más reciente, ¿no? La etología más... La ciencia de la etología ya, diríamos, sistematizada, etcétera, o la ecología, etcétera, ya los siglos XIX-XX, todo lo que sabíamos era debido a estos textos de cetrería, ¿no? La cetrería es una práctica que nadie sabe exactamente cuál es su origen, porque existe una hipótesis, ¿no?, de que es monogénica, ¿no?, que nació en un único sitio, o que es poligénica, que realmente de forma simultánea y separada, como ha sucedido con otros procesos de domesticación de domesticación en el mundo, pudo haberse dado de manera separada en diferentes sitios, sin necesidad de que hubiese contacto entre ellos. Es decir, que hay una cierta propensión a que ciertas cosas sucedan, como es la domesticación de los animales y de las plantas, y que ha estado siempre... hasta hace 2 o 3 siglos, muy enraizada en la práctica totalidad de las culturas, sobre todo de Eurasia, ¿no? Después de la Revolución Francesa, la cetrería pasó a verse como algo relacionado con la nobleza, como algo relacionado con las aristocracias, y algo, por lo tanto, negativo, ¿no? Algo... que de alguna forma recordaba al antiguo régimen o a los valores del antiguo régimen,
y la olvidamos, ¿no? Prácticamente, pero en la práctica, si uno analiza los textos, como bien dices, esta ha sido una técnica de caza muy extendida a nivel mundial, practicada por las clases altas, las clases bajas, que ha permitido durante mucho tiempo la conservación de muchas aves, porque antiguamente se capturaban, no se criaban en cautividad, ¿no? Se capturaban en el medio y después se liberaban otra vez al medio. Es decir, que eso permitía, como bien dices tú, que hubiese legislaciones que amparasen ecosistemas completos, porque bueno, la práctica de cetrería era de interés comunitario y se perseguía que las condiciones existieran. Evidentemente, las águilas, los halcones, etcétera, necesitan de unas condiciones para sobrevivir, claro. Sí, me resulta especialmente interesante lo que has comentado de los tratados medievales de cetrería, concretamente ese que tradujimos, que son 608 páginas, escritas en árabe muy condensado, y donde se describen especies, se les da nombres, se sistematiza la descripción de especies diferentes y por supuesto se habla de cuáles son sus hábitos para criar, dónde crían, dónde anidan, qué cazan, cuál es su comportamiento en libertad, cuál es su comportamiento en cautividad, cómo deben de manejarse y, por ejemplo, la caperuza es un elemento básico para el manejo, sobre todo de halcones. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho antes, su cerebro es un cerebro óptico y al no ver no tienen ningún tipo de alteración, de estrés, ni de nada que le digamos, dañe su naturaleza. Entonces, eso ha permitido que el manejo actual por parte del conservacionismo de las rapaces y de otras especies, como puedan ser el lince incluso y otras especies, esté basado precisamente en cómo se manejan las rapaces, es decir, intentar que porque la cetrería al fin y al cabo se basa en que haya un vínculo voluntario entre la rapaz y el ser humano. ¿Por qué un halcón que vuela y que caza no se va? ¿Por qué no huye del ser humano y permite que el ser humano lo vuelva a recoger o lo capture con su presa, etcétera? Pues porque realmente vive bien y tiene asegurado el sustento todos los días del año, etcétera, etcétera. Es decir, que acaba creándose ese vínculo mágico entre la rapaz entre el halcón y el halconero, que es lo que hace que exista la cetrería. Esa magia es la que realmente debe de existir también con la conservación de las especies y en el manejo en general de la naturaleza, ¿no? Y bueno, como decías antes, volviendo un poco al hilo anterior de la Revolución Francesa y la prohibición de la cetrería, precisamente es la primera dinastía francesa, o cuando llega la dinastía francesa a España, los Borbones, es cuando acaba por prohibirse la cetrería, cuando llegan la Revolución Francesa, la ocupación francesa, y prácticamente la cetrería desaparece en España. Nunca del todo hemos documentado a través de los archivos españoles de cetrería que hubo una familia, por ejemplo, de la familia Viudes en Murcia, estuvo cazando conejos con azor justo antes de la Guerra Civil, pero sí es verdad que Félix Rodríguez de la Fuente ha sido el gran impulsor de la cetrería moderna en España. O sea que la cetrería era prácticamente residual, aunque pudo haber alguien que de forma remota, ¿no?, en algún lugar la siguiese practicando, pero como práctica cultural común había desaparecido. La práctica generalizada, pues como lo hemos hablado en la Edad Media, que casi cada barrio, cada ciudad tenía un barrio de halconeros, y que era tan común que era prácticamente la única forma de caza. Bueno, hay que pensar que no existían las armas de fuego. Las armas de fuego son las que han sustituido sin duda la cetrería, ¿no? Pero sí que es verdad que en España estamos hablando, a principios del siglo XX había muy pocos cetreros practicantes y que era una práctica muy residual, como has dicho. No así en Inglaterra, en otras zonas, o en Marruecos. Quizá Inglaterra, como esa tradición monárquica nunca se llegó a fracturar, ¿no?, como en otras naciones europeas,
pues la cetrería siempre tuvo, ¿no? Y como siempre eran los enemigos de los franceses, basta que los franceses condujeran por la derecha, el código de circulación francés de la Revolución Francesa dijera que había que conducir por la derecha, los británicos conducían por la izquierda. Basta que los franceses prohibiesen la cetrería para que la cetrería se mantuviese como un orgullo nacional en Gran Bretaña, ¿no? En Inglaterra. Por tanto, ahí sí que se ha conservado. Pero la realidad es que en España los efectos de la revolución fueron muy fuertes y de la influencia francesa, y casi desapareció la cetrería en España. Pero bueno, el caso es que Félix Rodríguez de la Fuente lo impulsa. En la actualidad la Asociación Española de Cetrería y para la Conservación de Aves Rapaces tiene unos 750 socios, y precisamente lo hablaba hace poco con algunos amigos cetreros. En total se ha puesto en común los cetreros practicantes que están federados o asociados, y en España hay algo más de 3.000 cetreros en la actualidad. Sí, no está nada mal, teniendo en cuenta todo lo que estábamos diciendo. Yo quería preguntarte ya para finalizar, porque la cetrería fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad hace 10 años o cosas así, un poco más, ¿no? 15 años. ¿Cuál crees que es el futuro de la cetrería? Porque por un lado, como digo, figuras tan importantes como estas hablan de una perpetuidad, pero por otro lado hay un desacuerdo total en la posición de los ecologistas a la hora de posicionarse a favor o en contra de la cetrería, ¿no? Hay ecologistas en contra y ecologistas a favor. ¿Qué piensas que va a ser de la cetrería Bueno, ¿Va a ser siempre controvertida? ¿Va a ser algo que siempre...? Bueno, el movimiento ecologista tradicionalmente en España ha estado en contra de la cetrería cuando se capturaban rapaces en la naturaleza. Yo creo que esa ha sido la piedra filosofal o la piedra angular del ecologismo anticetrero, ¿no? Es que cogen los halcones de la naturaleza, cogen los azores de la naturaleza, etcétera. En la actualidad, como hay un seguimiento estricto de las aves que se utilizan en cetrería, y como la cría en cautividad está súper generalizada hasta el punto de que España es, junto con Inglaterra, el segundo país de Europa en cría en cautividad, que el año pasado se criaron, según los datos que yo tengo, más de 17.000 rapaces en cautividad en España, pues resulta que ese argumento ha desaparecido. Ya nadie tiene ninguna ave rapaz capturada en la naturaleza en España. Vamos, es que sería una aberración, ¿no? Nadie prohíbe conducir, nadie prohíbe el tráfico de coches porque uno se salte al semáforo. Puede haber alguien que alguna vez haya cogido algo, pero y en la actualidad yo creo que nada, ¿no? Entonces, ese argumento ha desaparecido. Los que están en contra de la cetrería realmente están en contra de la caza, no de la cetrería, de la caza. Y entonces les parece mal que un halcón capture una perdiz, o le parece mal que capture un pato. O la instrumentalización del animal, diríamos. O el pobrecito, el halcón, que lo tienen en cautividad. Yo soy pesimista en cuanto al futuro de la cetrería, pero no porque haya argumentos ecologistas o en la sociedad que digan pobrecito el halcón que está en cautividad o pobrecito el azor, sino por la falta de presas, que me parece algo realmente dramático. De cuando yo era un niño a ahora, resulta que en el campo es que no hay vida salvaje. ¿Y a qué se debe eso? Pues claro, habrá, yo me considero ecologista, pero habrá ecologistas radicales que dirán, no, eso se debe a los cazadores. No, perdona, no es por los cazadores, es por el manejo que tenemos del campo, es por el manejo que tenemos de los cultivos. Entonces, cuando yo era niño no se echaban plaguicidas, no se echaban herbicidas, y las perdices criaban 10 o 12 pollos cada hembra, y en la actualidad es que tú ves que va una perdiz con 2 pollos. Entonces, está claro que el problema es mucho más sistémico de los métodos de explotación que tenemos hoy, el uso de ciertos químicos para hacer ciertas cosas, la movilización el comercio internacional de ciertos recursos que quizá podríamos producir aquí, la superpoblación humana, 1000 cosas que están cercando cada vez más
a la biodiversidad, y que sin embargo parece que cargamos sobre las prácticas tradicionales que estuvieron aquí cuando el mundo estaba lleno de biodiversidad, ¿no? Claro. Toda la responsabilidad. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Cómo tenemos esa fijeza por perseguir prácticas como la cetrería que coexistieron con la biodiversidad o que incluso favorecieron que muchas especies previviesen, y luego otras cosas que son, el kit de la cuestión, el problema de la causa de la desaparición de la biodiversidad, etcétera, parece que no forma parte del discurso ecologista, ¿no? Sí, yo no veo a nadie manifestarse en contra de no sé, de los olivares de olivos superintensivos, ni de la práctica de la recogida de la aceituna de noche, o de cosas que causan un daño brutal. Sí, o de las colonias de gatos, o de las cotorras argentinas, o en fin, mil cosas que hemos hablado a lo largo del día de hoy, ¿no? Una de las cosas que yo creo que está pasando hoy es que hay ciertas posiciones filosóficas que yo puedo comprender dentro del debate ecologista y animalista, que están en contra del contacto interespecífico, ¿no? Como que están en contra de que practiquemos la equitación, practiquemos la cetrería o tengamos incluso animales domésticos en las casas, ¿no? Pero en muchas ocasiones no estamos viendo también a qué estamos renunciando con todo eso. Ya no solamente un vínculo que pueda desarrollarse con estos animales, que en muchos casos se puede vivir de manera casi espiritual, ¿no? Sino también los usos que, como hemos dicho, la cetrería puede tener para controlar de manera ecológica la aparición de plagas, para controlar que las aves causen accidentes en los aeropuertos, en fin. Este tipo de cosas yo creo que deberían de ser consideradas antes de tomar una decisión tan radical, ¿no? Como simplemente cancelar cualquier contacto interespecífico por pensar que estamos beneficiándonos, ¿no?, de esos animales. El ser humano siempre, yo creo que uno de las características que nos hace humanos precisamente es que somos seres sociales, y que prácticamente desde el origen de nuestra especie hemos tenido, por ejemplo, domesticados al perro y hemos ido domesticando otras especies, ¿no? Yo creo que el vínculo del ser humano con un halcón o con un caballo o no puede ser restringido, no puede ser prohibido. Y te recordaba que en mi adolescencia, en la transición, pues uno de los lemas de la gente progresista era que veníamos de una dictadura, era el prohibido prohibir, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos esa apertura de mente y necesitamos esa libertad para que cada uno sienta el vínculo o sienta el amor como quiera y sienta las relaciones como quiera, ¿no? Entonces estamos en un momento en que realmente para que España y Europa sean realmente un referente en el mundo, pues debemos tener absoluta libertad para tener las relaciones amorosas que queramos, las relaciones espirituales que queramos, creer en lo que cada uno quiera y tener, por supuesto, el vínculo con el animal que uno quiera, siempre que haya un respeto y un bienestar y una relación armónica, ¿no? Entonces, dentro de esa relación armónica y de voluntad, tú tienes pareja, yo tengo pareja porque queremos, ¿no? El halcón está conmigo porque quiere, si no quisiera se iría cuando lo pongo en libertad, ¿no? Entonces, oye, pues respétanos, ¿no? Yo creo que tenemos que tener ese escalón más allá de intentar prohibirlo todo y dejar que cada uno tenga la libertad de elección en todas las facetas de la vida, incluyendo, por supuesto, la cetrería, incluyendo el poder tener un perro, el tener un caballo, el tener lo que uno quiera, siempre teniendo claro que un perro es un perro, una persona es una persona, un halcón es un halcón y una persona es una persona. O sea, ni tienen que tener las mismas legislaciones, ni las mismas leyes, ni están en un plano de igualdad. ¿Por qué? Porque el perro no vota, yo sí voto. En fin, somos humanos. Yo creo que estábamos equivocados en esta sociedad si pensamos que llevamos, como he visto en algunas ciudades, en Madrid, por ejemplo, ¿no? El perrito en el carrito, ¿no? Por favor, vamos a ver, es un perro, no es una persona, ¿no?
¿no? Entonces, yo creo que en muchos casos estamos perdiendo los papeles, ¿no? Y creo que esa libertad es básica para que sea una sociedad realmente progresista, ¿no? Bueno, Rafa, pues es un placer, te agradezco mucho este día que hemos tenido juntos, agradezco mucho que hayas compartido conmigo y con la gente que vea el canal tu conocimiento sobre la cetrería, sobre rewilding y todos los temas de los que hemos hablado, y espero que nos volvamos a ver pronto por aquí. Pues nada, muchas gracias. Me da una gran alegría y me da optimismo de cara al futuro el ver que hay jóvenes con la apertura de mente que tú reflejas y con la capacidad de ver las cosas que estás teniendo. Por supuesto, escuchando a todos, que yo creo que esa es la base, ¿no? El saber escuchar a todo el mundo. Así es que muchas gracias, es un placer tenerte por aquí, Sergio, y espero que vuelvas pronto. Igualmente, Rafa.